A ver si corre. Ya está Bien, vamos compartiendo ahí. brevemente en qué consisten los fenómenos de convección, conducción y radiación. Estos tres fenómenos son los responsables de la transferencia del calor y cada uno de ellos tiene particularidades distintas. Entonces empecemos con el fenómeno de conducción. Bien, para ello representado un pavimento, el pavimento, y a través del pavimento, en el pavimento he construido un muro y para explicar estos tres fenómenos. El primero, el de conducción. Bien, el fenómeno de conducción se caracteriza porque el medio de transporte son los sólidos, es decir, en este caso será a través del muro. Si por este lado calienta el sol, entonces a eso de las 2 de la tarde tendremos que 30, 35 grados, dependiendo de la temperatura. Entonces este muro se calienta y a través de este muro, dependiendo de si es un adobe hueco, un adobe macizo, tiene translúcidos, espesor de revoque y todo eso, entonces tendremos una transmisión de calor que llamaremos por conducción, es decir, desde la cara caliente se transmite a lo largo de este sólido y hasta la otra cara. Listo, entonces el flujo de calor se va a través de sólidos. Este es el caso de transferencia de calor por conducción. Bien, ahora miremos el fenómeno de convección. El fenómeno de convección se da a través de fluidos, es decir, si el viento, estamos suponiendo 2 de la tarde, 3 de la tarde, un sol intenso, esta pared está caliente, entonces el viento llega y pega contra la pared, entonces lo que sucede es que ese aire se calienta, el aire que inicialmente llegaba frío se va calentando, al calentarse entonces sube y debajo deja un vacío. Este vacío que deja debajo, porque al subir el aire queda un vacío, entonces es ocupado por nuevo aire frío, el cual también al calentarse va subiendo y al cabo del tiempo se generan unas corrientes de convección en este sentido. Ese es el fenómeno de convección, es la transferencia de calor que se da a través de un fluido debido a su calentamiento con, digamos, una superficie caliente. Entonces la diferencia entre el fenómeno de conducción y el de convección es que el de conducción se da a través de un sólido y el de convección se da a través de un fluido. Bien, puede ser agua. El agua dentro de una tubería de acero, agua caliente, entonces también presentará un fenómeno de convección. Bien, el tercer caso. Entonces, para el tercer caso nos tendremos que imaginar el caso de radiación, el mecanismo de transferencia de calor por radiación, nos tendremos que imaginar, por ejemplo, el pavimento caliente a eso de las 2 o 3 de la tarde, un calor intenso, entonces por efecto del calor del sol que calentó el pavimento empieza a irradiar calor, es decir, a través del vacío, porque ya la radiación no requiere ni sólido ni fluido para transmitirse. Esa es la diferencia de las otras dos. La radiación es un mecanismo de transferencia de calor que se da a través del vacío. Calor del sol, haber calentado el pavimento, este se calienta, el pavimento se calienta y empieza a radiar calor. Bien, la teoría habla entonces de que cualquier cuerpo que esté a una temperatura superior de 0 grados Kelvin irradia calor. De modo que, por ejemplo, nosotros vemos que tenemos una temperatura interna de 37 grados centígrados y irradiamos calor. Entonces, como gran conclusión, el fenómeno de conducción se da a través de sólidos, láminas de acero, muros. La convección se da a través de fluidos, agua caliente dentro de un tubo, líneas de vapor o aire que pega en los muros. Y la radiación no necesita un medio de transporte, sino que se da en el vacío a través de ondas. Bien, básicamente son los mecanismos de transferencia de calor. Espero que te hayan servido. Hasta pronto. Bien, con este video, si ustedes pueden ver, todo lo que hablamos ayer en forma visual lo han podido observar, ¿ya? Y ayer, lo anteriormente expuesto, ¿ya? Empezamos viendo esta figura en la cual
la radiación, por ejemplo, es a través de cómo se propaga esa energía, ¿ya? A través precisamente de la misma longitud de onda que tienen estas radiaciones, ¿ya? Y ahí vemos de que, por ejemplo, lo que explicaba este señor, lo del pavimento, ¿ya? Eso es lógico, ¿no? Nosotros podemos percibir de que a las 3 de la tarde, que es la temperatura máxima alcanzada generalmente, habíamos visto de que se puede ver como si estuviera hirviendo ese pavimento, esa calle, ¿no? Y esa es la radiación que a veces se percibe, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando llueve? Hizo calor, ese pavimento estaba caliente y le tiró una chilchina. Y al rato se empieza a sentir otro tipo de calor, ¿ya? Y ese calor está reflejado a la forma en que el agua se evapora, pasa a fase gaseosa, se incorpora a la masa de aire. Entonces ahí es el término que nosotros usamos, bochornoso, está bochornoso este calor. Y es eso, ya es que se siente esa energía que tiene las moléculas de agua en estado de vapor en la masa de aire. Y ese calor que percibimos es por convección, ya es la masa de aire en un fluido, ya, que transmite esa forma de energía. Y la conducción, habíamos dicho, en caso de este recipiente, depende mucho del material de que está construida esta olla y de su espesor. Entonces, ahí habíamos descrito los tres fenómenos de transferencia de calor. Bien, habíamos visto esto, ¿ya? Y volviendo al problema que explicaba este señor, siempre el flujo de calor se da por un diferencial de temperatura o una variación de temperatura matemáticamente. Entonces, el calor es directamente proporcional a esta variación de temperatura que se manifiesta en este sistema, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes han ido a algunos pueblos, las casas no son hechas de ladrillo, son hechas de adobe. Lógicamente que el adobe tiene ciertas desventajas en el aspecto de la construcción, pero también tiene ventajas. Algunas de las ventajas podrían nombrarme, por ejemplo, Camila, Elvio, Gina, Subia, Del adobe, del adobe ingeniero. respecto al ladrillo. Pues el tema de, por decirle así, así como se calienta rapidito, también se enfría más rápido el adobe que el ladrillo. Puede llegar hasta ser más fresco que una casa normal en las noches, digamos. Sí, el adobe tiene esa ventaja, ¿no? De que, aparte que es más grueso, ¿ya? No tiene la misma conductividad térmica que presenta el ladrillo, ¿ya? Entonces, es por eso de que incluso, si ustedes se darán cuenta, antes las casas, bueno, las casas en el campo, por ejemplo, son hechas de techos de paja. ¿Qué ventaja tiene? ¿Mm? Con el techo de paja, no sabría decirle, en el maíz lo vería en desventaja a estas alturas. Pero Ya, sería casi similar, digamos. Igual al mismo tiempo que como se calienta el techo, la paja hace que se enfríe más rápido. En las correcto, noches. correcto. Eso es. Eh, Ayer vos me comentabas de que se usa bastante el, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. El ¿cómo se llama? Para aislar
el plastoform, ¿no es cierto? Sí, sí. Y al mismo tiempo me hablaste de un aislante que no te acordabas su nombre. Ah, sí, sí. Y sigo sin acordarme, vaya, que me parece. No lo busqué ayer. Ya. Es con P, poli. Yo tampoco estoy pudiendo acordarme y siempre que he visto esa materia lo sé mencionar, pero ahorita me está costando. Es que dentro de los plásticos que provienen de la química orgánica, en este caso hablamos de polímeros, ya de ahí viene el nombre poliuretano, poliuretano, polivinilo, en fin, ¿no? Polietilentarato, en fin. Entonces, en esta familia de los plásticos hay un aislante muy bueno. Les comento que estuve 4 años trabajando en la gobernación del 2011 hasta el 2015 a 2016. Y así empecé a toda la fábrica acá en Santa Cruz. De tal manera de que el material que estamos hablando con sus compañeros, con Elvio, empecé a ver de que algunas fábricas en las cuales sus naves son en este caso de techos de aluminio, ya, o de estas latas, entonces el calor es fuerte. Por ejemplo, yo trabajé en una cervecería y en el área de llenado la nave era precisamente de calamina. Piensa que tenían extractores más el calor que se generaba en la lavadora, miércoles que se sudaba bárbaramente. Era a veces muy difícil incluso tener la camisa durante las horas de trabajo porque el vapor que se generaba ahí en la lavadora, más el calor acá que hace en época de verano era grave. Entonces había veces que los trabajadores se sacaban la camisa porque se les mojaba completamente. Yo decía, escucha, no hay renovación de aire, lamentablemente esos extractores no ayudan en nada. Y ya cuando dejé de trabajar en fábrica y empecé a ir a hacer inspecciones a través de la gobernación, noté de que los techos los recubrían con poliuretano, creo que es el nombre de este aislante. Entonces ahí empecé a notar de que el flujo de calor de la parte externa hacia el interior de las naves de producción era casi nada. Entonces, esta propiedad que tienen estos materiales que se denomina conductividad es la que hace de que el flujo de calor a veces sea mínimo, ya se constituyen en aislantes. Bien, volviendo acá a esto, ya, entonces el calor decimos que es directamente proporcional a una variación de temperatura, ya, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que hay un espesor de pared. Este espesor de pared es un, si aquí es X0 o es 0, si tomamos como es acá, yo lo pego este eje acá, 0 y aquí tiene 10 o 20 centímetros de espesor. Entonces quiere decir de que hay una variación de temperatura que varía de acuerdo al espesor de esta pared, ¿ya? Entonces, ahí es de que se incluye en esta ecuación esta variación de espesor o el espesor por donde fluye el calor y eso se conoce como gradiente de temperatura, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el calor que fluye, ¿ya? Tiene en este caso un área. Si nosotros consideramos de que esta es una pared que tiene 10 metros
de largo y 4 metros de altura. Entonces el área de flujo es 10 por 4, es 40 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces el calor que fluye a través de este área es la que se conoce como flujo de calor. ¿Ya? Entonces esto de acá viene a ser un flujo de calor. Entonces fíjense que aquí estamos produciendo un análisis de la variación que tiene en este eje el espesor de pared. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que esto es una delta X, de tal manera que esta ecuación que ustedes tienen acá, ¿ya? Se convierte en una igualdad introduciendo una constante conocida como conductividad térmica. Pero además de ello, ¿ya? Introducimos lo que viene a ser la variación de espesor. ¿Ya? Entonces, este término K, que es conocida como conductividad térmica, ¿qué es lo que relaciona? Lo que relaciona es, ¿ya? El calor, ¿ya? Respecto a una longitud por temperatura. ¿Ya? Entonces, la conductividad térmica tiene esas unidades, ¿ya? Puede ser kilocalorías, metro cuadrado, grados Celsius. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podemos ver en cuanto a la importancia que tiene este fenómeno de transferencia de calor por conductividad. ¿Ya? Bien, antes de entrar a este problema de acá, ya de este tipo de mecanismo de transferencia de calor, les voy a mostrar algo que sea, me permite explicar con mayor facilidad. Ya, un ratito. Ujú. Ahora sí. Stop. Y nos vamos a sharing. Ahí está. Bueno, este problema no, porque voy a empezar con algo más sencillo. Ya. Bien, todo aquello que acabo de explicar, ¿ya? Vamos a asumir esta pared, ¿ya? Que tiene un área que es igual a A por L. Entonces, aquí tenemos el área, que es L por A, ¿ya? Por otro lado, tenemos de que la temperatura ambiente, tal como decía en ese video, ya el flujo de calor del aire es de 38 grados Celsius. Y fluye hacia la superficie de esta pared externa, donde la temperatura es de 30 grados Celsius. Al otro lado de la pared, ya en este punto de acá,
que lo voy a colocar de otro color. A ver, este aparatito no me deja cambiar el formato. Vamos a ponerle un colorcito amarillo. ¿Ya? Esto de acá es la diferencia de temperatura que se da de un extremo de la pared a la otra parte. ¿Ya? Donde la temperatura en el otro lado de la pared es de 21 grados Celsius. ¿Listo? Bien, o 26 grados Celsius, por decir. Y aquí la temperatura en el interior de esta habitación es de 24 grados Celsius. Primeramente vamos a analizar el flujo de transferencia de calor por conducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Había que ver si este es un ladrillo refractario, si es un adobe. Y necesitaría conocer la conductividad térmica de este material con que está construido esta pared. ¿Listo? Bien. Entonces, para ello, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrar la conductividad térmica de ladrillo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? En internet. Internet, muy bien. Entonces nos vamos a ir a internet. Ya un ratingo voy a entrar a internet. Y vamos a buscar la conductividad térmica de un ladrillo refractario. Bien, voy a buscar directamente la conductividad térmica de los materiales y ahí vamos a ir buscando, ¿listo? Ahorita comparto pantalla y nos vamos a internet. Bien, aquí están viendo, ¿no? Se observa, ¿no? Sí, sí, ya está compartiendo. Ya, veamos esta de acá, a ver qué nos dice. Hormigón armado, ladrillo macizo. Tenemos para un ladrillo macizo que es de 1500 vatios metro grados Kelvin. ¿Listo? A ver, lo voy a anotar un ratito en el Excel. Un ratito, por favor. 1500 vatios. 1500 vatios metro grados Kelvin. Bien. A ver. Un ratito. Volvemos de nuevo. Bien. Aquí hay otros más, a ver. Ya, lo que hablamos hace rato precisamente es el poliuretano, ¿ya? Ese es el... Aquí tenemos hasta el adobe, fíjense. Calor específico. Lo que nos interesa es la conductividad térmica.
Conductividad térmica. Lo que hablamos hace rato, el bio es el poliuretano, ¿ya? Y este es este es su radiación. A ver, es la conductividad térmica. Se nota que aquí usa la conductividad térmica con esta simbología de alfa. Y esa conductividad térmica es baja, bajísima. Un ratito voy a copiar esto de acá. Luego tenemos ladrillo artesanal. Tiene este valor. Opa. Vatio, metro, grado, muy diferente. Muy diferente al que hemos encontrado. A no ser que hubiera sido 1.5 entonces. Pero aquí tenemos de 0,5 a 1. Ya, entonces vamos a usar el valor de este de acá, un ratito. Bien. Bien, entonces es esto de acá, ¿ya? Es 1.5 de acuerdo a esa tabla. Si quiero encontrar el flujo de calor empleando la ecuación de Fourier y vamos a asumir de que este ladrillo tiene un espesor igual a, pongámosle 15 centímetros, ¿listo? Bien, aquí lamentablemente no se puede ver, o acá mejor. Delta X, pongámosle 15 centímetros. Bien, entonces aquí por ejemplo podemos calcular usando esta ecuación, ya tenemos la conductividad térmica y esto es igual, ya usando esta ecuación, entonces esto es igual a la conductividad térmica, que es 1.5 vatios metro sobre grado Kelvin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo esto que transformar en grados Kelvin. ¿Y cómo transformo en grados Kelvin, Camila o Gina? Hola. ¿Cómo transformo a grados Kelvin? Nada. Tengo que sumar 273. Eso lo han visto en química. Entonces, 273. Oh, 273 más 30. No sé si es mi internet, pero no estoy viendo lo que está compartiendo. No sé si los demás están viendo. Luego me comparto. Ya. De repente me olvidé de compartir el Excel. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces le decía que estos 30 Ahora sí. grados Celsius hay que convertirlo a grados Kelvin. Entonces se suma 273. El 3 no quiere aparecer. Ya 273 más 30 grados Kelvin. Bien, entonces el equivalente es de 303. Aquí estos 24 grados Celsius, esto es igual a 273 más 24, esto es igual a 297 grados Kelvin. Entonces, fíjense de que aquí, ya, esta conductividad térmica es 1.5, ya,
multiplicamos por la diferencia de las temperaturas expresadas en grados Kelvin, que viene a ser, en este caso, 303 menos 297. ¿Cuánto me queda, Elvio, de tiempo? Tengo 5 minutos. Me va a dar para acabar este cálculo. Entonces, Casi 5 minutos. ya. Entonces ya multipliqué la conductividad, que es 1.5, por esta diferencia de temperatura. Y tenemos de que ese espesor que tiene esta pared es de 15 centímetros, que equivale a 0,15, ¿ya? Dividido entre 0,15, ¿ya? O caso contrario, lo anexo a este de acá, ¿ya? Pero tendría que dividir esto entre 100, ¿ya? Bien. Entonces, fíjense de que el flujo de calor resultante acá ya es de 60. ¿Alguien puede decir 60 qué es? Vatios. Ya. Metro. Aquí tenemos vatios, metro, grados Kelvin. Grado Kelvin. Muy bien. Entonces, estos grados Kelvin con estos grados Kelvin se va y metro por metro me genera área, que sería metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese sería el resultado que obtenemos de este cálculo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Qué pasaría si el espesor de la pared fuera de 20 centímetros? Entonces, fíjense de que cambia, ¿no? Mientras más gruesa la pared, eso es lo que hablamos del adobe. El adobe es a veces 2 veces más que lo que viene a ser el espesor del ladrillo. ¿Está claro? Si fuese de 12, se transmitiría con mayor facilidad el flujo de calor a través de la pared, mientras el espesor varía. ¿Alguna sugerencia, jóvenes? No, no, ingeniero, ninguno. Bueno, jóvenes, volvemos a reingresar a la menos cuarto, ¿ya? Son 8:36 tengo acá, ¿ya? Ya, listo, ingeniero. Volvemos entonces. Vamos a finalizar acá.